Somos el equipo número 7 y hablaremos del capítulo número 8, Ideas contemporáneas 2, donde se abordará el pensamiento de tres filósofos, Imre Lakatos, que fue discípulo de Popper, y en el transcurso de su explicación nos podremos dar cuenta de cómo coincidieron en muchas ideas, pero también Lakatos respondió críticas al funcionalismo expuesto por Popper. En cuanto a Kuhn y Feyerabend, a pesar de las diferencias que pueden existir entre ellos, coinciden en un punto muy importante: la inconmensurabilidad de las teorías científicas, que es uno de sus conceptos fundamentales. El autor junta a estos tres filósofos en este capítulo por sus diferencias, donde Lakatos postula su compleja estructura de los programas de investigación, semejante, en algunas cuestiones, al rígido racionalismo ahistórico pomperiano, que a su vez contrasta con el irracionalismo, relativismo e interés central en la historia de Kuhn, que muestra puntos en común con la posición anárquica y la ausencia completa del método proclamadas por Feyerabend. Desde la perspectiva de Lakatos, los científicos no deben de abandonar una teoría solo porque una observación la refute. Al contrario, se deben de apoyar en hipótesis auxiliares para explicar estas anomalías y así poder modificarla. Las teorías más exitosas tuvieron sus problemas y anomalías y aún así no fueron abandonadas. Por lo tanto, Lakatos iba en contra del falsacionismo de Popper. Lakatos propone que se evalúe una cadena de teorías que estén relacionadas entre sí y que en conjunto formen un programa de investigación científica. Un programa de investigación científica consta de tres partes. Un núcleo firme, que tiene todas las teorías aceptadas en ese momento y no se cuestiona ni se somete a pruebas. Un cinturón protector, que son aquellas hipótesis auxiliares las cuales son lanzadas al campo de batalla para ser contrastadas con los hechos y para proteger al núcleo. Estas pueden ser fuertemente ajustadas o completamente reemplazadas. Dos heurísticas que guían el camino de la investigación. La heurística positiva se encuentra dentro del cinturón e indica el camino que hay que seguir para modificar, desarrollar y reelaborar el cinturón protector. Puede usar técnicas matemáticas para convertir las anomalías en evidencia positiva. La heurística negativa orienta la investigación de tal forma que se eviten los caminos que lleven al núcleo y que pueda refutarlo. ¿Cómo progresa la ciencia? De acuerdo con Lakatos, la ciencia progresa comparando los programas de investigación. Algunos son progresivos y son aquellos que predicen hechos nuevos con cada teoría que se agrega a su cinturón. Por otro lado, se encuentran los degenerativos, que a pesar de los cambios en las hipótesis que los protegen, no aportan conocimientos nuevos. ¿Cómo se mide el éxito de una teoría? No se puede medir el éxito de una teoría de una manera individual. Por ejemplo, en un partido de fútbol, en el que el gol podría parecer el éxito de uno solo, si vemos todo el contexto, es mérito de todo el equipo. Importancia del contexto. Lakatos retoma de Kuhn el contexto, solo que él le llama historia interna y externa. La historia externa abarca los procesos psicológicos y sociológicos que influyen en la creación de una teoría. La historia interna son todos los métodos, teorías pasadas y demás que llevan a evolucionar una teoría. Thomas S. Kuhn era un estudiante graduado de física teórica en proceso de terminar su tesis, pero al haber participado en un curso experimental de física le expuso por primera vez a la historia de la ciencia, lo que le socavó radicalmente sus ideas básicas de la naturaleza de la ciencia y las razones de su éxito. Cambió así de carrera.
de física a historia de la ciencia, y gradualmente transitó de problemas históricos bien definidos hasta los intereses filosóficos que inicialmente le condujeron a la historia. De acuerdo con Kuhn, la historia de la ciencia muestra que a lo largo de su evolución las distintas disciplinas han pasado por uno o más ciclos bifásicos, la ciencia normal y la revolución, en donde a veces incluye también la presciencia, que desaparece a partir del segundo ciclo. Por otro lado, Kuhn también hace introducción del término paradigma, que representó la teoría general o conjunto de ideas aprobadas y sostenidas por una generación o un grupo coherente de científicos contemporáneos. Según el esquema de Kuhn, los ciclos a que están sometidas las ciencias a través de la historia se inician por una etapa más o menos prolongada de presciencia o periodo preparadigmático, durante el cual se colectan observaciones sin propósito. Pueden existir varias escuelas del pensamiento, pero ninguna de ellas podrá prevalecer sobre las otras. No obstante, es inevitable que un sistema teórico sea aceptado eventualmente, surgiendo así el primer paradigma de la disciplina. Es de dicha forma que un paradigma se compone por la combinación de teoría y método, constituyendo en conjunto una forma especial de ver al mundo. Desgraciadamente, el entendimiento ontológico de la naturaleza del paradigma kuhniano no es claro, puesto que a veces se describe como algo real, con la existencia independiente. Una vez establecido el paradigma, la presciencia se sustituye por un periodo de ciencia normal, nunca volviendo a este estado inicial de presciencia. En la ciencia normal los investigadores no se dedican a avanzar el conocimiento, sino que se enfocan a resolver problemas dentro de la estructura del paradigma dominante. No se pone a prueba la teoría o la hipótesis general. Al contrario de Popper, se pone a prueba la habilidad del hombre de ciencia de obtener resultados correctos y concordantes respecto a la teoría establecida. Poco a poco las anomalías en los resultados obtenidos durante el periodo de ciencia normal se van acumulando, sin llegar a ser consideradas como argumentos para forzar el cambio de la teoría. La única manera de dejar atrás el paradigma es cuando la cantidad de anomalías es abrumadora. Es así que se adopta uno nuevo que satisfaga los hechos explicados por su predecesor, al tiempo de explicar también las anomalías previas. La ciencia que se realiza en este periodo se conoce como ciencia revolucionaria. De esto es que Kuhn deriva una de sus más impresionantes ideas. Compara el cambio de paradigmas a una conversión religiosa, puesto que intuye que está estrechamente relacionada a un proceso psicosociológico de la ciencia, bajo el cual el rechazo de una teoría científica y su sustitución por otra obedece mucho más a fuerzas irracionales e ilógicas que con principios racionales, postura radicalmente distinta a la de Popper. Como consecuencia de lo anterior, Kuhn se percata de que la razón por la que la ciencia parece avanzar continuamente, a diferencia del arte, la teoría política o la filosofía, es porque la ausencia habitual de grupos competitivos que cuestionen mutuamente sus respectivos fines y estándares facilita la percepción del progreso de una comunidad científica normal. Finalmente, Kuhn examina el papel fundamental de la comunidad científica como árbitro de lo que es la ciencia y de su calidad. Es así que un nuevo paradigma deberá de ofrecerle soluciones aceptables a la mayor parte de los miembros de los distintos grupos. Los científicos establecen sus propias reglas de juego, al margen de intereses ideológicos o políticos, y se dan el imperial y legítimo derecho de regirse exclusivamente por ellos. Otro filósofo contemporáneo en el que nos enfocaremos es Paul Feyerabend. Bueno, ¿pero quién es este personaje? Paul Feyerabend fue un filósofo de la ciencia anarquista, dialéctico y polemista. Su pensamiento se desarrolló en la época de posguerra entre 1945 y 1950, enfocado al arte y a las ciencias como el teatro, la física y la astronomía. En su pensamiento anarquista postula que no hay nada que pueda identificarse como método científico, ya que las metodologías tienen sus límites y es demasiado simple para el hombre. Fue miembro fundador del Círculo de Kraft, un club filosófico de Viktor Kraft con posturas iconoclastas y antiortodoxas. Aquí es donde tuvo encuentros con Popper y Lakatos. A través de argumentos lógicos y racionales, Feyerabend argumenta que la ciencia es irracional. Feyerabend postula y defiende el libre acceso del individuo a todas las opciones posibles para alcanzar el conocimiento. Exige de igual forma atención y respeto a la ciencia, a la astrología y a la medicina tradicional. También compara a la ciencia en nuestro siglo como la religión en el medievo. En conclusión, afirma que deben construirse hipótesis que contradigan las teorías más aceptadas de la ciencia. Solo así se va a mantener la frescura y el avance de esta. Gracias a la anarquía, la ciencia ha progresado y el método científico no existe. Hace juego a la razón para debilitar su autoridad.
Hoy en día la ciencia se encuentra entre un yunque y un martillo. El yunque vendría representado por los nuevos dionisacos y el martillo vendría siendo representada por los apolineos. Los dionisacos tachan a la ciencia de ser demasiado racional, ya que los dionisacos no se preocupan por una práctica metodológica. Más bien se consideran como críticas sociales y culturales y desean ampliar el espectro de lo que se acepta como conocimiento útil como condición previa a otros cambios deseables. Tienden a crear teorías que la ciencia no puede percibir, como la conspiración y la especulación. Mientras tanto, los apolineos tachan a la ciencia de no ser lo bastante racional, citando una frase de Popper que dice: "No solo el no